Hola Luis, ¿cómo andamos? ¿Nos escuchás ahora? Sí, Ahí buen está. día. Ahí está, ahora nos escucha, ¿eh? Hola Luis. Bienvenido, Luis, ¿cómo andamos? Excelentemente bien. Espero que también ustedes. Muy bien, nos encanta como siempre ir cerrando la semana, mucho más descontracturado. Y con esta historia, Luis, algo habíamos adelantado en la semana pasada, el viernes pasado. Sí. Ya algo habíamos adelantado al respecto, pero como siempre, vamos a actualizar un poquito. ¿De qué trata, Luis, antes de entrar en la historia y demás? Siempre, nunca está más en este libro virtual el preámbulo de la leyenda del brujo blanco, ubicada en Ballesteros Sud. Pero a ver, ¿de qué va un poco? ¿Qué vamos a encontrar en este relato, Luis? En realidad, muchos pueblos acá de la región tienen flores, que es muy rico. Y Ballesteros tiene una historia muy interesante en un cementerio que tiene más de 125 años, que ahí descansan los restos de muchísimas familias y personas, y algunas desconocidas, como también otras que algunos historiadores tratan de ubicar que hayan tenido alguna relación con el pasado histórico de nuestro país. Y entre esas tantas historias que se tejen, aparece esta historia del brujo blanco, que en realidad es muy, muy llamativa y que se ha comentado durante muchísimo tiempo y se sigue comentando porque aún sigue haciendo su aparición este místico personaje. Bueno, a ver, Luis, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con el relato del día de hoy, Belu, ¿te parece? Sí. Vamos a ver de qué trata esta Perfecto. historia. Esta historia ocurrida en Ballesteros Sud, muy cerquita de Villa María. Como siempre con Luis, aquí en el programa con Belu, vamos viendo historias de Villanueva, de Villa María o del interior también, ¿eh? Luis, si te parece, cuando quieras, comienza una nueva historia de relatos urbanos. Atención, en este caso, la leyenda del brujo blanco por Luis Luján. Vamos, Luis, cuando quieras. Gracias. Córdoba es una de las provincias más antiguas del territorio nacional. Seguramente que cuando uno hace referencia al nacimiento de muchas de sus ciudades, sin lugar a duda ha sido el ferrocarril la madre de cientos de localidades, pero no de todas. También el Camino Real, los ríos y los valles fueron gérmenes de muchas otras poblaciones que con el tiempo llegaron a ser ciudades y poblados. En el siglo XVIII, un militar español de nombre José de Ballesteros fundó un asentamiento sobre las márgenes del río Talamochita, más conocida como el río Tercero, a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba, un territorio poblado por aquel entonces por pueblos pampas, aunque más tarde llegaron algunos ranqueles, hasta que finalmente estos fueron desplazados del territorio. Con el paso del tiempo, esta fundación se convertiría en uno de los fortines que jalonaron el Camino Real de Buenos Aires a Córdoba. En el año 1866, el paso de ferrocarril a unos 6 kilómetros de allí dio lugar a otro asentamiento, surgiendo así la localidad de Ballesteros, también llamada Ballestero Norte o Ballestero Nuevo, produciendo un relativo aislamiento de Ballestero Sur, hasta que en la década de 1970 pavimentaron el camino que los une actualmente. Y entre tantos espacios que ha conservado el viejo poblado Ballesteros, quizás el más memorioso sea la antigua necrópolis San Juan, que con más de 125 años de historia, es uno de los camposantos más antiguos de la provincia. Su mausoleo, digno de la Recoleta, guarda secretos de crímenes y conspiraciones, en tanto que sus lápidas relatan misteriosos relatos que aún no han sido resueltos, como el de una familia irlandesa muerta hace 100 años en un accidente, o la tragedia de un hombre asesinado por su mujer y el amante. Los historiadores aún buscan entre sus restos a un caudillo cordobés que fuera amigo de San Martín. La joya del viejo cementerio es, sin duda, la tumba de don Celso Cabrera, secuestrado de niño por los ranqueles y vuelto al pueblo de adulto en los albores del siglo XX. Es una historia de las tantas que se cuenta sobre personas cautivas por aborígenes. Según se supo, el regreso de don Celso se debió a la intervención de Lucio B. Mansilla ante los ranqueles que lo tenían secuestrado. Al parecer, este hombre habría tenido 2 hijos con una india, los que se hallaban recluidos en la provincia de Tucumán.
Pero existió otra historia similar a esta en la cercanía de Ballesteros Sur y también involucra el rapto de un niño por los ranqueles. Según la información que pudo recabarse, el menor convivió con la tribu por el término de 10 años debido a que sus progenitores no consiguieron la suma de dinero para pagar el rescate. En el transcurso del tiempo mencionado, el niño fue adquiriendo conocimiento del chamán de ese asentamiento aborigen, a punto tal que sus nociones sobre las artes oscuras asombraron a los miembros del consejo tribal. Aún así, el poder y la magia adquirida por el joven blanco decidieron expulsarlo a la comunidad de los ranqueles por temor a eventos desconocidos. El joven regresó a la localidad de Ballesteros Sur, asombrando a toda la población por su inusual estatura, la que superaba los 2 metros. Desde entonces, el joven comenzó a dedicarse a practicar el curanderismo y fue conocido como el Brujo Blanco. Su avaricia por el poder lo atormentaba, pues deseaba obtener todos los secretos de la magia negra. La gente del poblado comenzó a temerle por las prácticas secretas, que según se comentaba, conversaba con el mismo Satanás. Pero al igual que Lucifer quiso tener más poder que Dios, el Brujo Blanco pretendió vencer al demonio y obtener los conocimientos del maligno. Cierto atardecer, se dirigió hacia el campo con una bolsa llevando en su interior un gato negro, una lechuza y un sapo esfuerzo. Realizó ciertos rituales, mató y bebió la sangre de los 3 animales. Evocó y exigió la presencia de Satanás, el que no demoró en hacer su aparición. Y el Brujo Blanco, con su facón de hoja de 60 centímetros de doble filo, comenzó la batalla contra su amo, la que duraría toda la noche. A la mañana siguiente, todos vieron llegar al Brujo Blanco totalmente ensangrentado. Sus brazos daban testimonio de muchísimas heridas, como también su pecho y su espalda. Dijeron que el hombre estaba agonizando, y en ese estado permaneció durante 1 semana hasta su inevitable deceso. Mientras tanto, el sepulturero de la región le había fabricado un féretro de pino de 2,5 metros de largo para el descanso eterno del Brujo Blanco. Como la gente de ese poblado estaba muy asustada por lo que se comentaba de él, llevaron el ataúd a la única capilla que había allí para velarlo durante una noche entera, mientras los habitantes rezaban por el alma del niño cautivo convertido en brujo. Y cuando decidieron cerrar el féretro, nadie podía creer lo que allí observaron. El cuerpo del muerto se había encogido de manera tal que no superaba más de 130 centímetros. Pero otro hecho inusual llamó abiertamente la atención de los presentes, pues también el facón del brujo se había encogido, quedando solo una hoja metálica de apenas 20 centímetros de longitud. Por las dudas y ante tantas supersticiones, los hombres del pueblo Ballesteros Sur amarraron el féretro con gruesas cadenas y lo sepultaron muy lejos de allí. Muchas cosas se dijeron al respecto, como que Satanás le arrebató todos los poderes al brujo después de su muerte, por temor a que aquel, por ser de raza blanca, adquiriese los poderes de la resurrección como lo hizo Jesús. Algunos arrieros comentan que en varias ocasiones siguieron viendo al Brujo Blanco pelear con el demonio en las adyacencias del pueblo. Otros, en cambio, solo oyeron el ruido de metales que provocaban las cuchillas de los oponentes o los ruidos de las cadenas que amarraban el féretro. En muchas ocasiones han visto al Brujo Blanco ingresar al templo a orar, mientras que siempre, hasta en la actualidad, algunos habitantes que desconocen esta historia se han sorprendido por la estatura inusual de un extraño hombre blanco que pasaba a su lado para luego desaparecer sin dejar ningún rastro. Increíble, Luis, ¿eh? Qué historia. Ahora, una historia que va un poquito claramente con otra dimensión, ya me decía con el más allá, con lo malo también, va por el costado con lo malo, pero a su vez me despertó mucho la curiosidad en la primera parte del relato,
¿por qué muchas veces en las historias que venimos... Es una pregunta, Luis, que a lo mejor no tener una respuesta, sino más a opinión personal, ¿no? ¿Por qué muchas veces tenemos que viajar mucho en el tiempo para ir al inicio del relato? Me explico esa génesis, por así decirlo. Sí, pero ¿en qué sentido te lo digo? Tu pregunta, porque muchas veces suceden cosas que desconocemos el motivo, el principio de lo mismo, y quizás el origen esté allá en el tiempo. Cuando hablamos de las tumbas de Villanueva, que hoy la podemos ver, y sabemos que está esa hermosa leyenda sobre los primos, muy romántica, pero también tenemos que conocer el origen y nos tenemos que trasladar a mediados del siglo XIX, quizás para conocer esa historia. También esta otra, aunque esta es un poquito alejada en el tiempo, porque estamos hablando de una persona que había sido raptada por los ranqueles, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando también del fines del siglo XIX. Así que tu pregunta es bastante certera. Bien, Luis, pero también sabe que me llama la atención. A su vez, me llama que muchas veces las historias comienzan con personas que inclusive los relatos no son ni siquiera de nuestro país o nacidos en nuestro país, ¿no? Sacando un poco, estoy haciendo un balance, digamos, de las 2 temporadas que venimos. Ahora, bienvenido sea que la historia también hay que remarcar algo, como a través de las generaciones, de las distintas clases sociales y del tiempo inclusive, el relato, la leyenda se mantiene. Capaz que a lo mejor Luis hay algo que cambia, que es justamente cómo lo contamos ahora, cómo se contaba antes, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto de los comienzos de muchas de estas historias, ¿no? Y a su vez después también cómo a veces algunas, con el paso del tiempo, volvieron a suceder y otras no. Inclusive me pregunto después, ¿será algo cíclico? Que, por ejemplo, cada cierto determinado tiempo se puede presentar o manifestar. Es curioso. A mí estos relatos, cuando los voy escuchando, me despierta también todas estas curiosidades. ¿Me explico, Luis? Sí, por supuesto que sí. Fíjate vos que en la época aluvional, acá en el país ingresaron más de 5 millones de extranjeros. Y ellos traían toda también su carga emocional, su cultura y su folclore, que fueron mezclándose aquí con el pasar del tiempo. Sí, hay una historia muy interesante acá en el pueblo de Luca, que trata sobre el monje de la sotana negra. Ya la vamos a traer alguna vez acá para leerla. Todavía no está editada en un libro, por lo tanto lo tengo en la computadora, que trata de un mito que prácticamente fue traído de la región norte de Italia y que comenzó a manifestarse acá en la zona rural. Sí, es cierto toda esta apreciación que estás haciendo. Hay muchos casos que vemos que hay un ciclo, ¿sí?, de más o menos de 50 años que vuelven a hacer apariciones del mismo mito, como en el caso de la aparición del Sulky, acá en la zona de la Herradura. Cada 50 años se da el mismo hecho y desaparecen personas y aparece una figura que atormenta a toda la población, ¿sí? Como también se da, por ejemplo, otro aspecto cíclico acá en Villanueva con la inundación de 1889, creo que fueron 4 inundaciones juntas, que se da el caso de una mujer que fue arrastrada por las aguas y su alma aparece ella con el niño, y es una de las tantas historias de Llorona que tenemos en Villanueva, que ese ciclo también se va repitiendo cada 30 o 40 años, vuelve a hacer la aparición el mito ese. Sí, es bastante loable lo que estás diciendo con respecto a este aspecto cíclico de los eventos. Bien, Luis, ahora, para destacar, ¿qué tenemos para el próximo viernes? ¿Vamos a lo local? ¿Vamos a lo regional? ¿Hacia dónde vamos a ir en este auto imaginario que nos hace recorrer historias y relatos? Vos sabés que voy a hablar con la producción, pero sí,
creo de que no hemos tratado el tema de la hamaca. De la hamaca Ay. que se movía solo en el año 2012, 2013 en las playas. Ay, sí, me acuerdo. Yo vi un video de eso. Me da un miedo esa Ahora, historia. qué curiosidad todo esto, ¿no? Muchos conocemos esta historia. Me da como raro, Luis, me explico. O sea, esas cosas esto por ahí hay una historia medio fundamentada. A lo mejor hay una historia también con las hamacas que no la sabemos y lo vamos a saber. Hay cosas Sí, no, hemos investigado mucho por el caso este. Te aseguro que te voy a sorprender entonces. Bueno, entonces Bueno. no voy a indagar mucho. Bien, lo voy a dejar ahí para ver, ¿eh?